Bienvenido al canal Novedades Mundo. La guerra entre Ucrania y Rusia se intensifica cada día que pasa. Las tropas rusas en el este son derrotadas por Ucrania y se ven obligadas a enviar algunas de sus tropas al este en el sur. Por otro lado, la actividad militar conjunta de los ejércitos ruso y bielorruso continúa en el norte. Rusia quiere reactivar el frente norte, que fue cerrado tras la exitosa defensa de las fuerzas ucranianas. Vladimir Putin continúa presionando al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para que reabra este frente. Sin embargo, parece que Lukashenko tiene miedo de ponerse del lado de la guerra debido al mal curso de la guerra de Rusia. Si Lukashenko hace un movimiento para involucrarse en la guerra, las fuerzas ucranianas comenzarán ataques en dirección a Bielorrusia con su gran cantidad de equipo militar ofensivo. Junto con los ataques ucranianos en dirección a Bielorrusia, comenzará una guerra económica entre los países occidentales y Bielorrusia. El estallido de la guerra y el empeoramiento de las condiciones económicas en Bielorrusia es una situación extremadamente peligrosa para el gobierno de Minsk. A pesar de la presión ejercida sobre Lukashenko por Vladimir Putin, surgen fricciones entre los soldados estacionados por las fuerzas rusas en Bielorrusia y los soldados bielorrusos. Debido a la inquietante retórica de las fuerzas rusas, hubo discusiones y peleas en las bases militares donde estaban desplegados conjuntamente soldados rusos y bielorrusos. Como resultado de estas peleas, se descubrió que soldados bielorrusos y rusos resultaron heridos. Mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, espera la ayuda del ejército bielorruso, un gran conflicto entre las tropas bielorrusas y rusas amenaza con estallar debido a las tensiones descontroladas entre los soldados de ambos ejércitos. Ha aumentado la especulación de que Vladimir Putin planea lanzar una nueva ofensiva desde Bielorrusia a Kiev. El ejército ruso continúa reforzando su presencia en el país, mientras que las tropas rusas continúan desplegándose constantemente en Bielorrusia. El Centro de Resistencia de Ucrania declaró que las fuerzas rusas han desplegado 12.000 soldados rusos en Bielorrusia. La inteligencia militar de Ucrania, la GUR, ha hecho unas declaraciones de que Lukashenko se está preparando para albergar hasta 20.000 soldados rusos movilizados. Las tropas rusas están siendo preparadas para la batalla por instructores militares bielorrusos en el campo de entrenamiento 230 de armas combinadas Obuslesnovsky en Brest, una ciudad bielorrusa muy cercana a la frontera con Polonia. Además del entrenamiento en Brest, los soldados rusos también entrenan en bases militares ubicadas cerca de la frontera con Ucrania, como Mosir, Gomel y Mogilev. Pero según las voces de los centros de formación, se cree que las tensiones entre los propietarios de viviendas rusos y bielorrusos están aumentando y amenazan con convertirse en un gran conflicto. Se afirma que los soldados rusos se enfrentaron con sus colegas bielorrusos utilizando insultos acusados de etnicidad. En una actualización de inteligencia muy reciente de Ucrania, señaló que las tensiones entre los ejércitos de los dos estados han aumentado en Bielorrusia. Resultó que hubo muchos casos de lucha debido a la actitud condescendiente de los soldados del ejército ruso hacia los bielorrusos. En el informe de inteligencia se destaca que los informes presentados por los altos mandos de la RSS, basados en las denuncias de sus filas, apuntan a las expresiones y comportamientos despectivos de los rusos hacia los bielorrusos. Los soldados rusos están provocando a los soldados bielorrusos, especialmente usando insultos basados en características étnicas. El rápido aumento de los casos de insultos relacionados con el origen étnico conduce a una escalada descontrolada de las tensiones en Bielorrusia. Debido a las acciones de provocación de los soldados rusos en Bielorrusia, un número creciente de oficiales bielorrusos muestran su descontento con el liderazgo político-militar del gobierno de Minsk por la posibilidad de involucrarse en la guerra de Putin. Vladimir Putin está ejerciendo una fuerte presión sobre Lukashenko para que envíe tropas bielorrusas a Ucrania, y se cree que Lukashenko se está preparando para desplegar el ejército bielorruso. El gobierno de Minsk envió 10.000 soldados al ejército antes de que terminara el otoño, y cada vez hay más rumores de que se envió un llamado a los médicos bielorrusos para que se prepararan para la guerra. Los movimientos de Lukashenko para prepararse para la guerra provocaron una gran reacción entre ciertas secciones del ejército bielorruso y el pueblo bielorruso. Debido a la amenaza de arrastrar a la República de Bielorrusia a la guerra con Ucrania, existe una creciente insatisfacción con las actividades de los líderes militares y políticos de Bielorrusia entre los soldados del servicio fronterizo y las fuerzas armadas de este país. El Ministerio de Defensa británico también notó un aumento en los preparativos de guerra de Bielorrusia.
Los analistas militares informaron que el ejército de Lukashenko realizó un ejercicio repentino de preparación para la guerra. Aunque los ejercicios realizados por el ejército bielorruso tuvieron lugar en el noroeste del país, lejos de la frontera con Ucrania, resultó que el objetivo de los ejercicios era prepararse para la guerra en Ucrania. Rusia ha desplegado recientemente unidades adicionales de reservas movilizadas en Bielorrusia. Por su proximidad a Ucrania, Bielorrusia jugó un papel clave en la ofensiva rusa contra Kiev a partir del 24 de febrero de 2022. Sin embargo, parece poco probable que las tropas bielorrusas y rusas que realizan los ejercicios ahora puedan formar una fuerza capaz de lanzar un nuevo ataque exitoso en el norte de Ucrania. Si bien los funcionarios ucranianos temían un nuevo frente en el norte, los expertos militares calificaron tal movimiento militar como muy poco probable. Sanjo Tree, miembro del Instituto de Estudios Políticos y ex historiador militar y diplomático, dijo que pensaba que Putin quería que Lukashenko se involucrara más, pero no creía que Lukashenko quisiera hacer eso. Alexander Lukashenko apenas sobrevivió a las protestas antigubernamentales que amenazaron con socavar su candidatura a una sexta reelección en 2020. La guerra es menos popular incluso entre los prorrusos. Los soldados bielorrusos no desean ser carne de cañón para Putin o Lukashenko. El apoyo a la guerra en Bielorrusia cayó del 28% en marzo al 23% en junio, según las encuestas de Chatham House. Una encuesta realizada en Bielorrusia afirma que solo el 11% de los bielorrusos apoyaría la participación de las tropas bielorrusas en el conflicto. En los primeros días de la guerra, Putin usó Bielorrusia como plataforma de lanzamiento para desplegar fuerzas rusas en Ucrania en una ofensiva que no logró conquistar la capital, Kiev, ni el norte de Ucrania. Las fuerzas ucranianas están más preparadas para defenderse de un posible ataque desde la dirección de Bielorrusia. Los ucranianos saben qué esperar en un ataque futuro. Se prepara para un nuevo ataque con todo un ejército en el norte. Perder una guerra en Rusia ha llevado tradicionalmente a un cambio de régimen. Pero Putin no tiene nada que perder. Comenzar un nuevo frente no será una decisión rentable para Putin. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló sobre una reunión en Minsk con Vladimir Putin, el homólogo ruso del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Jean-Pierre expresó su preocupación de larga data por el papel de Bielorrusia en la agresión de Rusia, citando el apoyo de Lukashenko a Putin al permitir que el territorio bielorruso se use como terreno preparatorio para ataques contra Ucrania, que limita con ambos países. Jean-Pierre declaró que Rusia continuará monitoreando de cerca su postura de fuerza. Jean-Pierre enfatizó que Estados Unidos siempre apoyará a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa. Después de la reunión, el líder ruso Putin subrayó que Rusia y Bielorrusia están unidas por una historia y valores espirituales comunes. Al mismo tiempo, Putin enfatizó que Bielorrusia y Rusia son los aliados y socios estratégicos más cercanos. Putin planea entrenar al equipo de aviación de combate de Bielorrusia en el uso de municiones especiales para ojivas. El viceministro de Asuntos Internos de Ucrania, Yevhen, señaló que Kiev está construyendo líneas de defensa en toda la frontera con Rusia y Bielorrusia.